vamos a empezar, ¿vale? Si alguno llega, pues le vamos dando paso. Bueno, hoy vamos a ver también por encima, porque es un tema que no está incluido en el temario. Y en principio es un repaso de los tres que puse el otro día, los apuntes en el campo virtual, ¿vale? Y con esto ya terminamos la parte de geometría plana. Lo que vamos a hacer es que el jueves yo he colgado algunos ejercicios ya de las tres partes. Entonces el jueves pues lo vamos a dedicar a hacer unos cuantos ejercicios, ¿vale? En clase. Yo haré algunos y bueno, el resto pues ya os lo dejo para que vosotros le echéis un ratito y lo vais repasando, ¿vale? De la parte de cónicas hay 6 ejercicios, del primer bloque hay 3 o 4. Y del segundo bloque, que sí es el más importante, porque ya dije que el tema de afinidad y todo eso, pues sí lo vamos a usar luego en diédrico, pues ahí sí hay un PDF con un montón de ejercicios, ahí creo que son 20 ejercicios, son ejercicios facilitos, ¿vale? Pero, bueno, que os van a valer para repasar, ¿eh? Entonces, de esa parte de afinidad y todo eso, pues haremos algunos el viernes, haremos algunos también de cónicas, ¿vale? De lo que vamos a ver hoy. Y ya el lunes que viene empezamos con el diédrico, ¿de acuerdo? El lunes ya empezamos fuerte con el diédrico. Bueno, como digo, la parte de cónicas es un repaso, aunque yo he puesto muchas transparencias, y el bloque y el PDF que os he dejado ahí también es bastante extenso. Bueno, lo que me interesa es que os quedéis con los conceptos fundamentales y que luego tengáis esos apuntes de referencia, ¿vale? Si tenéis que consultar algo, pues tenéis los apuntes ahí. Pero que quiero que conozcáis los conceptos fundamentales de dónde aparecen las cónicas y luego también las construcciones básicas, que esas sí son interesantes saber, las tangencias y todo eso. Las tangentes básicas, pues, sí, y cómo se traza también una cónica. ¿Vale? Sobre todo el tema de las hélices, que van a intervenir mucho en el sistema diédrico, ¿vale? Todo el trazado de hélices a través de sus diámetros conjugados, etcétera, pues eso va a aparecer después en diédrico mucho y conviene por lo menos que lo conozcáis. Bueno, ¿a qué llamamos una cónica? Pues la cónica es una curva que aparece cuando se hace un corte en lo que se llama una superficie cónica, ¿vale? Una superficie cónica es la que genera una recta, en el caso de esa figura que aparece ahí, la recta G, cuando gira alrededor de otra recta con la que se corta y que es el eje, ¿vale? O sea que cuando la recta G, que se corta con la recta eje que aparece ahí con línea de trazo, gira alrededor de ella, ¿vale? El punto de corte es el punto V, pues describe una superficie cónica, un cono, ¿de acuerdo? El cono lo que pasa es que tiene dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo, que son idénticas, elementos de ese cono pues son el eje, las rectas que forman la superficie, que se llaman generatrices, o sea que G es una generatriz del cono, y el ángulo cónico alfa, que es ese que aparece ahí, alfa, que es el ángulo que forma el eje del cono con cualquiera de las generatrices del cono. El cono es una superficie de revolución. Bueno, pues, ahí el punto M que aparece pues sería un punto de la superficie del cono, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que pues tiene una distancia hacia el eje mediante una perpendicular. Si recordáis lo que vimos el otro día, los conceptos de distancia, etcétera. Bueno, pues, la distancia del punto M de la superficie del cono hacia el eje se calcula con una perpendicular. Vale. Bueno, cuando se corta, ya he dicho antes que la superficie, que la curva cónica es la resultante de cortar un cono con un plano. Bueno, cuando se realiza ese corte del cono con un plano, se pueden dar tres casos, ¿vale? Dependiendo del ángulo que forme el plano con el eje del cono, ¿de acuerdo? Entonces, puede darse que el plano corte solamente a una sección
a uno de los dos conos, por así decirlo. Ya he dicho que el cono en verdad tiene dos partes. ¿De acuerdo? Si el plano solamente corta una parte, pues la curva resultante es una elipse. Si el plano solamente corta una parte, pero es o tiene un ángulo con el eje igual al ángulo cónico, al ángulo alfa, si el ángulo es igual, pues entonces, ¿qué ocurre? Que el plano no llega, como es paralelo a una de las generatrices, pues no llega a, el corte no llega a completarse. Entonces lo que se obtiene es una curva abierta, ¿vale? Abierta, que se llama parábola. Si el ángulo es menor que el ángulo cónico, si el ángulo que forma el plano con el eje del cono es menor que el ángulo cónico, pues entonces el plano corta a las dos partes del cono, ¿de acuerdo? Aunque en esta figura el plano es paralelo al eje, no tiene por qué ser, ¿eh? O sea que este sería un caso particular, pero bueno, en el caso en que el ángulo sea menor que el ángulo cónico, pues siempre hay un doble corte. Y ese doble corte son dos figuras abiertas también, que forman lo que se llama la hipérbola. Estas dos figuras son iguales. Aunque el plano no sea exactamente paralelo al eje, las figuras son iguales, ¿eh? O sea, las dos ramas de la hipérbola son idénticas. O sea que depende del ángulo en que se encuentre el plano, vamos a obtener una elipse, una parábola o una hipérbola, ¿eh? Y cada una de ellas pues tiene características diferentes, aunque son las tres curvas cónicas, y tienen elementos que se llaman igual, pues cada una tiene características diferentes. A nosotros nos interesa más que nada el estudio de la elipse, porque como digo, va a intervenir mucho en los problemas de diédrico, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en detalle un poquito en la elipse, ¿vale? La elipse, pues fijaros, se obtiene cuando tenemos que el plano beta que forma el plano de corte con el eje es mayor que el plano alfa, ¿vale? Si ocurre eso, si el plano beta es mayor que el plano alfa, entonces el corte del plano con la superficie cónica es una elipse. Pueden darse dos casos que se llaman casos degenerados, en los cuales pues son casos particulares y que, bueno, pues son bastante evidentes, ¿no? Si el plano forma 90 grados con el eje, pues bastante evidente que el corte de la superficie cónica con el plano va a ser un círculo, ¿eh? O sea, un círculo es una elipse degenerada, por así decirlo, ¿vale? Es una elipse con ese caso particular. Si se da que el plano pasa justo por el vértice, pues entonces la elipse degenera en un punto, ¿eh? O sea que en realidad, si cortamos cualquier superficie cónica por un plano que pasa por el vértice justo, pues siempre obtenemos un punto, ¿vale? En el caso de que el ángulo sea mayor, ¿vale? Bueno, esto es súper importante. Estas transparencias tan específicas como esta, por ejemplo, yo las tendría siempre impresas aparte, porque son las que nos permiten hacer una consulta rápida, ¿vale? En este caso, la elipse. Aquí vienen todos los elementos de la elipse descritos. A, B, y C y D son los vértices, ¿vale? AB sería en este caso el eje mayor y CD es el eje menor. Y el eje mayor contiene dos puntos notables interiores que se llaman focos, el F1 y el F2, ¿eh? El corte de los dos ejes de la elipse es el centro. Entonces la característica que tiene la elipse es esta. Bueno, esta es la ecuación matemática de la elipse. No nos interesa demasiado porque nosotros no vamos a hacer cálculos numéricos, como ya he comentado alguna vez, pero sí nos interesa esto, ¿eh? Entonces, la elipse, los puntos de la elipse cumplen la condición de que la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse, la suma de las distancias de ese punto a los dos focos es constante. O sea, D1 más D2, ¿vale?, que es la distancia del punto P al foco 1 y al foco 2, es constante. Y una constante que se llama 2A porque coincide, además, con la distancia, la longitud del eje mayor, ¿vale? El eje mayor AB mide 2A. Entonces, podemos ver que hay también una relación como C, que es un vértice, pero también es un punto de la elipse, cumpliría lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces,
si la distancia de C a F1 y a F2 la suma es 2A, pues entonces se puede deducir que esta línea mide A, ¿vale? Entonces, pues podemos definir un triángulo rectángulo aquí en el cual pues la semilongitud del eje menor, perdón, y la distancia del centro a un foco son los catetos de un triángulo rectángulo en el cual A es la hipotenusa, ¿eh? O sea que aquí se cumple el teorema de Pitágoras para este triángulo. Esas son las relaciones que me van a permitir encontrar, si tengo los diámetros, puedo encontrar rápidamente los focos, ¿eh? Yo cogería la distancia del centro a A, que es A, ¿vale? Y con centro en C trazo un arco y encuentro los focos, ¿vale? O sea que es muy fácil encontrar los focos a partir de los ejes. Al contrario, no, porque necesitamos más datos, ¿eh? O sea que no puedo encontrar los 4 vértices con los 2 focos, ¿eh? Necesitaré por lo menos un punto, ¿eh? O bien uno de los vértices, ¿vale? Si tengo un vértice y tengo los focos, puedo encontrar fácilmente los otros 3. Pero si solamente tengo los focos, no puedo encontrar los vértices. Necesito uno de los puntos, que puede ser un vértice o un punto cualquiera. Bueno, a las líneas o a las rectas, a los segmentos D1 y D2 se le llaman radiovectores del punto. O sea, los radiovectores del punto son las rectas o los segmentos que unen el punto con los focos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está el resumen, como digo, de los elementos notables de la elipse, ¿eh? Bueno, este concepto, aunque lo voy a explicar, tampoco tiene mayor relevancia, porque es un concepto más que nada matemático, ¿vale? La excentricidad, pues es un valor que relaciona la distancia que hay entre un punto y un foco y la distancia que hay entre ese punto y una recta, ¿vale? Que en el caso de la elipse, pues la recta no tiene significado, por así decirlo, por lo menos significado que nosotros le vayamos a encontrar utilidad. En el caso de la parábola y la hipérbola sí. Pero bueno, al final lo que me dice de la excentricidad que dependiendo de su valor, si es 1, menor de 1 o mayor de 1, pues se trata de uno de los 3 casos, ¿vale? Cuando veamos la parábola, veremos que la excentricidad precisamente es la que define el lugar geométrico, ¿eh? Pero como en el caso de la elipse, esta recta, eje, pues no tiene, o directriz, no tiene mucho significado, pues no nos interesa. Pero bueno, es un concepto que está ahí, excentricidad, y que en el caso de la elipse es menor de 1 y la parábola es 1 y la hipérbola es mayor de 1. Bueno, la elipse ya sabemos que es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de las dos distancias a otros dos puntos llamados focos es constante, ¿vale? Esa es la definición genérica de la elipse. Pero también se puede definir de dos formas diferentes. O sea que cumple dos lugares geométricos. El otro día ya expliqué qué era el concepto de lugar geométrico. Bueno, pues la elipse también es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias tangentes a otras que pasan por un punto interior. O sea que la definición es un poco tonta, pero bueno, imaginaros esta circunferencia grande, la más gruesa, y un punto interior. Y yo trazo cualquier circunferencia tangente a la grande que pase por el punto interior. Bueno, pues cualquier circunferencia de esas, si yo uno todos sus centros, forman una elipse, ¿vale? O sea que es una propiedad rara que tienen las elipses, pero que, bueno, que también la define. Y por otra parte también es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una circunferencia y de un punto interior. Las propiedades son parecidas, más o menos son equivalentes, pero bueno. Entonces, perdón. Disculpadme. Entonces, en la figura de la derecha podemos ver que un punto cualquiera interior, que es este, por ejemplo, hemos cogido, pues fijaros que todos estos puntos de la elipse tienen la misma distancia al contorno, ¿vale? Al contorno exterior y al punto, este sería el punto interior, perdón, este de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que de este punto hay una distancia c a la circunferencia principal, a esta circunferencia y a este punto, ¿vale? Del punto B igual, del punto A igual y del punto D igual. O sea que esta es otra propiedad también que tiene la elipse. Como digo, no tiene mayor importancia, pero que veáis que normalmente todas las curvas
geométricas, todas estas curvas que tienen, que aparecen en geometría simple, tienen muchas propiedades. Bueno, más elementos de la elipse que sí nos pueden interesar, ¿vale? Igual que hemos visto los elementos principales, que son estos, pues hay otros elementos adicionales que nos pueden interesar y además que nos van a ayudar sobre todo a hacer los cálculos de tangencias y de intersecciones. Bueno, la circunferencia principal es el elemento principal y es una circunferencia cuyo diámetro es el eje mayor, ¿vale? O sea que el eje mayor, AB, es diámetro de esa circunferencia. Esa es la que se llama circunferencia principal. Las circunferencias focales son dos que tienen como radio el valor del eje mayor y como centros los focos. Por eso se llaman focales, ¿vale? Entonces, AB, que es 2A, ¿de acuerdo? Sería el radio de las circunferencias focales. Hay dos, una por cada lado, una trazada desde el foco 1, que es esta de aquí, y otra desde el foco 2. Normalmente, cuando se trazan, solamente se traza un arco, aunque es una circunferencia completa, pero un arco porque es el que nos va a ayudar a hacer la construcción que necesitemos. Bueno, las directrices de la elipse son, como dice aquí, las rectas polares de los focos. Entonces, si os vais al tema que vimos el otro día en polaridad, bueno, pues que yo dije que tampoco tenía mucha importancia, bueno, pues esta elipse tiene dos rectas polares, dos directrices. Entonces, no las he calculado, o sea, no las he representado porque no tiene mayor importancia. Tendría que ver con este tema, con la excentricidad, porque la distancia a una recta, esta recta sería la directriz. Pero como digo, como no tienen mayor importancia, ni siquiera las he representado. Para calcularlas, pues yo calcularía las polares de los focos respecto a la circunferencia principal, ¿vale? Entonces, si repasáis polaridad, veréis que la polar de un punto con respecto a un círculo o a una circunferencia es una recta. Pero bueno, como digo, las directrices en el caso de la elipse no tienen mayor importancia. Sí nos interesan la circunferencia principal y las focales, porque digo que se van a usar para cálculos. Bueno, aquí hay otras definiciones de lugares geométricas que tienen que, lugares geométricos que tienen que ver con las focales y con la circunferencia principal. Entonces, bueno, os lo he puesto también a título un poquito informativo. Pero son relaciones muy curiosas. Entonces, por ejemplo, me dice, la focal de un foco, cuando digo la focal es la circunferencia focal de un foco, en este caso la de F2, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta circunferencia de aquí, dice, es el lugar geométrico de los puntos simétricos del otro foco con respecto a una tangente. Entonces, fijaros, si yo tengo aquí una tangente de la elipse, ¿de acuerdo? Pues el simétrico del foco 1 con respecto a esa tangente está en la focal del otro foco. Esto parece un poquito enrevesado, pero es muy útil a la hora de hacer cálculos también de tangencias, ¿vale? De puntos de tangencia, de líneas tangentes, etcétera, porque conociendo esta propiedad, pues podríamos dibujar, sabiendo, por ejemplo, la circunferencia focal, ¿vale? Pues podríamos calcular la tangente. Eso dice por una parte. Por otra, te dice que la circunferencia principal, que es esta de aquí, la que estoy marcando ahora, es el lugar geométrico de los puntos M en la figura, en la misma figura, que estando en la tangente son intermedios, ¿vale? Entre un foco y su simétrico con respecto a esa tangente. O sea que es una cosa parecida a lo anterior, pero lo que me está diciendo es que en esta construcción que yo he hecho aquí antes, ¿de acuerdo? El punto medio del segmento que une el foco con el simétrico a la tangente está en la circunferencia principal. ¿Vale? No está en la elipse, está en la circunferencia principal. Vale, y por último, el punto P de contacto de una elipse con una tangente está alineado con el simétrico a un foco y con el otro foco. Bueno, ya, todas estas tres definiciones, que son estos tres párrafos, están en esta figura. ¿Vale? En esta estaría pues la contraria, la equivalente por la otra circunferencia. Bueno, eso tampoco lo tenéis que tener memorizado, pero que bueno, que a lo mejor nos puede servir para resolver algún problema de
de tangencias. Bueno, ¿cómo determinamos los elementos de una elipse conociendo el cono y el plano de corte? ¿Vale? Bueno, fijaros, aquí tendríamos un cono de perfil, para que se aprecie mejor, y el plano, naturalmente, pues también de perfil, que lo veríamos como una recta. O sea que el plano, este plano sería perpendicular al papel. Bueno, ¿cómo determinamos los elementos de la elipse intersección? Es bastante fácil, fijaros. Como lo estamos viendo de perfil, el punto de corte o los puntos de corte del plano con las dos generatrices que están aquí representadas, las generatrices de estas dos son las más exteriores del cono. Entonces parece evidente que al cortar el plano con estas dos generatrices lo que vamos a obtener es el eje mayor. ¿Vale? O sea que directamente los puntos de corte de estas dos generatrices exteriores con el plano de corte me determinan el eje mayor. Hasta ahí no hay ningún problema. Necesito el eje menor. ¿Cómo lo calculo? Pues fijaros, por el punto de corte, fijaros en esta circunferencia. Si yo defino por el punto medio, ¿vale?, del segmento de corte del plano con las dos generatrices del cono, el punto medio se me va, cuando haga el giro, voy a obtener el centro de la elipse. Bueno, pues si por ese punto trazo una recta horizontal y dibujo una circunferencia tal que su diámetro es donde corta la recta horizontal a la generatriz del cono, este punto va a salir un poquito fuera de su sitio, no importa. Bueno, pues esa circunferencia, ¿vale?, se supone que coincide en la recta B con la elipse, ¿vale? Entonces, este segmento B, ¿vale?, lanzado desde el centro del segmento del eje mayor hacia la circunferencia, es el que me da el eje menor. Imaginaros que estamos haciendo el corte, aquí obtenemos una elipse, pero aquí obtenemos una circunferencia. Y esa elipse y esa circunferencia, su intersección es el eje menor de la elipse. ¿Vale? Bueno, esto es como se justifica eso. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el eje menor y el eje mayor, pues ya podríamos encontrar los focos directamente con la construcción que hemos visto aquí. ¿Vale? Con esta construcción nos llevaríamos al punto C y trazaríamos los dos focos. ¿Vale? Bueno, ¿por qué os explico esto? Porque es interesante luego en el sistema diédrico, que cuando aparezca algo parecido, pues es la herramienta que tenemos para calcular el tamaño de la elipse. Es esta construcción. Bueno, en las cónicas hay un teorema. Hay un teorema que se llama el teorema de Dandelin, que, bueno, más o menos lo que me dice es que si yo coloco, si yo hago el corte de un cono con un plano, ¿vale? En este caso aquí está el cono y este sería el plano, y coloco esferas tangentes al cono y al plano, pues lo que me dice en resumen el teorema de Dandelin es que esas esferas, los puntos de tangencia con el plano son los focos, ¿vale? Aquí viene una representación en perfil. Tendremos el cono, que son estas dos líneas, las generatrices que aparecen aquí, el plano de corte, que es este, y las dos esferas que al estar aquí de perfil aparecen como circunferencia. Bueno, pues el teorema de Dandelin me dice que los puntos de contacto de esas esferas, o circunferencias en este caso, con el plano de corte, son los focos, ¿vale?, de la elipse. Entonces, fijaros aquí cómo me aparecen los focos en el perfil. Esta es otra forma de determinar, es más o menos la misma construcción que tenía aquí, ¿vale? Es otra forma de determinar las dimensiones de la elipse. En este caso, obtengo el eje mayor y después el eje menor, y en este caso obtengo el eje mayor, AB, y los focos. Y a partir de esos datos del eje mayor y los focos puedo sacar el eje menor, ¿vale? O sea que son dos construcciones parecidas que al final obtienen lo mismo. Entonces, cuando tengáis que encontrar una elipse a partir de una intersección, o bien la hacéis por este método,
para encontrar eje mayor y eje menor, o bien lo hacéis por este método para encontrar eje mayor y focos. Y una vez que tengáis los focos, encontráis el eje menor, ¿vale? Lo bueno del teorema de Dandelin es que también se puede aplicar, ya lo veremos, en las otras dos cónicas, ¿eh? en la parábola y en la hipérbola. Bueno, otra cosa muy importante también en las hélices es lo que son los diámetros conjugados, ¿vale? ¿Qué son dos diámetros conjugados en la hélice? Bueno, pues un diámetro es una línea que cruza la hélice pasando por el centro, ¿vale? Cualquier línea que cruza la hélice pasando por el centro es un diámetro. Y su conjugado se encuentra trazando paralelas a ese diámetro, ¿vale? Que serían cuerdas de la hélice, y uniendo sus puntos medios, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, fijaros, el diámetro AB, ¿de acuerdo? El diámetro AB, aquí tengo dos paralelas, esta es una y esta es otra. Bueno, pues si uno el punto medio de una y el punto medio de otra, y prolongo, obtendría el diámetro CD, que sería el conjugado de AB, ¿vale? Otro caso, EF, ¿vale? El diámetro EF, tengo aquí dos cuerdas paralelas a F, pues si uno sus puntos medios, obtengo el diámetro HG. O sea que EF y HG serían diámetros conjugados y AB y CD también. Bueno, ¿por qué son importantes los diámetros conjugados? Porque cuando proyectamos, por ejemplo, cuando resolvamos en diédrico proyecciones de círculos, dos diámetros perpendiculares de un círculo se proyectan como dos diámetros conjugados, ¿vale? En resumen, dos diámetros conjugados cualesquiera, de cualquier cónica, de un círculo, de una lisa, de cualquiera, se proyectan siempre como diámetros conjugados, ¿vale? O sea que esa propiedad es importante porque nos va a ayudar luego a resolver, ¿eh? Bueno, luego dice el teorema de Apolonio que hay una constante, que la suma de las distancias o de las longitudes de dos pares de diámetros conjugados siempre es constante. Esto no tiene mayor importancia. Bueno, vale, pero si tenemos los diámetros conjugados, ¿podemos dibujar una elipse? Sí, veremos que hay medios para dibujar una elipse mediante esos diámetros conjugados, pero si por la razón que sea necesitamos encontrar los ejes y tenemos los diámetros conjugados, pues aquí hay un método, ¿eh? Bueno, aquí partimos de que tenemos los diámetros conjugados EF, HG, ¿vale? Y aquí viene el método descrito, no lo voy a explicar porque está aquí explicado, es muy facilito, que me permite encontrar a partir de dos diámetros conjugados los ejes de la elipse, ¿vale? Los ejes que en este caso son AB y CD. Como digo, para trazar las hélices no es necesario, porque podemos trazar una hélice perfectamente teniendo los diámetros conjugados. Y es así como lo vamos a hacer, ¿eh? Cuando tengamos que trazar las proyecciones en el sistema diédrico que sean hélices, no vamos a necesitar encontrar los ejes, sino que vamos a trazarlas directamente a partir de sus diámetros conjugados, ¿eh? Como digo, aquí está el método, es muy fácil porque consiste en girar el punto E 90 grados, ¿vale? Obteniendo el punto J, trazar este diámetro, el JG, ¿vale? Encontrar el punto K, que es el punto medio, y esta línea, ON y OM, ¿vale? Y las líneas NG y MG son las que definen las direcciones del eje mayor y del eje menor, ¿vale? O sea, NG es, si trazo la paralela por el punto O, obtengo el eje mayor, y si trazo la paralela a GM, obtengo la recta AB, ¿vale? No tiene ninguna historia. Para obtener directamente los puntos, si ya tengo la recta para obtener los puntos A, B, C y D, pues me vengo aquí y trazo con centro en O y radio N, obtengo los puntos A y B, y con centro en O y radio OM, obtengo los puntos C y D. O sea que es una construcción muy simplota. El único problema que tiene es que cuanto más se acerquen los diámetros conjugados a los ejes, o sea, cuanto más perpendicular sean, más difícil es hacer este círculo, porque sale más pequeño. Pero bueno, es el método geométrico. Como digo, nosotros no lo vamos a hacer porque cuando tengamos que trazar una elipse nos vamos a conformar con tener los diámetros conjugados, ¿eh?
Para trazar una elipse hay varios métodos. Algunos los habréis visto en bachiller, porque de hecho yo sé que en selectividad caen, ¿vale? Yo he corregido ejercicios de este tipo en selectividad. Entonces, bueno, pues en bachiller se explican 2 o 3 métodos de trazar elipse. Uno de ellos es el directo, el que tiene que ver con la propiedad de los puntos, de que la suma a los dos focos es constante. Entonces viene aquí explicado, haríamos una división aquí en n puntos, y para cada uno de ellos, pues cogeríamos que la distancia hasta el vértice del eje mayor, ¿vale? Nos lo llevaremos con un arco al primer foco, y la distancia al extremo del eje mayor, al otro extremo, lo llevaríamos con un arco al otro foco, ¿vale? Entonces nos va a dar una serie de pares de puntos. Si los unimos luego con una línea mano alzada, pues trazamos la elipse. Ese es el método general, es el que se enseña normalmente en bachiller, pero hay más. El método de los haces proyectivos también es interesante porque, como veremos, nos vale para dibujar la elipse teniendo los ejes, pero también nos vale para dibujar la elipse teniendo diámetros conjugados. Y el método es el mismo. Consiste en hacer una serie de divisiones, bueno, coger un cuadrante sería la cuarta parte de la elipse, y hacer las mismas divisiones horizontales y verticales. Entonces, fijaros que se unen los vértices, un vértice del eje menor con las divisiones horizontales y el otro con las divisiones verticales, y obtenemos los puntos, ¿vale? Entonces, como digo, si lo que tenemos son diámetros conjugados en vez de los ejes, el método funciona igual. O sea, que funciona igual, lo único que las divisiones tienen que seguir las direcciones de los diámetros conjugados. En vez de ser una horizontal y otra vertical, pues sería una paralela a un eje conjugado, a un diámetro conjugado, esto no es un eje, y la otra paralela al otro diámetro conjugado. Pero el resultado es el mismo, ahí se ve perfectamente. Y este es el método que vamos a usar normalmente cuando vayamos a trazar una elipse de forma manual teniendo los diámetros conjugados. O sea que este método de aquí, el de los haces proyectivos, va a ser el que vamos a usar normalmente. Bueno, hay otros más que también funcionan cuando tenemos diámetros conjugados, que es el de proporcionalidad de ejes, que consiste en hacer divisiones proporcionales cogeríamos un cuadrante, lo dividimos en partes, y aquí dibujamos un sector circular de 90 grados, y en el sector circular me va a dar la distancia A, B, C, D y E, que me la voy a llevar aquí abajo, y me van a dar los puntos. ¿Vale? Y luego hay otros dos métodos más que son por afinidad, que lo que hacen es que aprovechan la relación de afinidad que hay entre una circunferencia y una elipse, pues para aplicando la afinidad, ¿vale? Sabemos que la circunferencia sería la circunferencia principal de la elipse, y si le aplicamos la afinidad a unos cuantos puntos, pues encontramos los puntos de la elipse. ¿Cuál es esa afinidad? Bueno, pues aquí viene. La dirección de la afinidad sería el eje mayor, AB, y en este caso hemos hecho dos afinidades. Una, se puede haber hecho una, ¿vale? La dirección de la afinidad, el eje de la afinidad es la recta B, perdón, y la dirección de la afinidad es la perpendicular. Bueno, esto normalmente no es tan habitual que lo hagamos en los ejercicios, porque fijaros que la construcción es un poquito más larga, pero bueno, que también es otro método. Aquí igual, aquí a partir de otra afinidad que hemos definido, que en este caso sería la que convierte esta circunferencia a partir de los diámetros conjugados. A partir de un diámetro conjugado trazaríamos una circunferencia y le aplicaríamos una afinidad que sigue la dirección, en este caso, pues la dirección que une el punto C' con el punto C, ¿vale? Entonces, esta dirección la tenemos porque el punto C es el extremo del otro diámetro conjugado, y siguiendo esa dirección hacemos una afinidad de unos cuantos puntos y obtenemos los puntos de la elipse. ¿Vale? Esto, como digo, pues tampoco lo vamos a usar en las construcciones de diédrico, pero bueno, que lo sepáis que también se pueden trazar elipses teniendo los diámetros conjugados por afinidad. Esto sí es importante. Las tangentes, tanto esta figura como la que viene después,
porque sí se van a usar en el sistema diédrico, ¿vale? Que son las tangencias simples a una hélice, ¿eh? Bueno, teniendo un punto, la tangente por ese punto a una hélice es muy fácil de calcular porque es la bisectriz exterior de los radiovectores, ¿vale? Si yo tengo el punto y trazo los dos radiovectores, pues la bisectriz interior sería la normal y la bisectriz exterior sería la tangente, ¿vale? Es bastante simple, ¿no? Esto que no se os olvide nunca porque es súper importante, ¿vale? La tangente es la bisectriz exterior de los radiovectores y la normal, que es la perpendicular a la tangente, es la bisectriz interior. Vale. Y si tenemos un punto exterior a la hélice, pues también es importante poder trazar las tangentes, ¿eh? Por ejemplo, aquí os ilustro con un ejemplo muy básico. Cuando tenemos un cono y se proyecta, ¿vale? Pues se proyecta, la base se proyecta normalmente como una hélice y el vértice del cono se proyecta como un punto exterior. Y el ejercicio, si me pide que dibujemos el contorno de esa proyección del cono, me va a obligar a hacer esta construcción, ¿eh? Muchas veces esta construcción se hace a ojímetro, o sea que yo resuelvo la hélice, la dibujo, la trazo y luego le trazo las tangentes a ojo. Eso no está bien hecho, no es correcto, ¿eh? Aunque tracemos la hélice con cualquiera de los métodos que hemos visto antes y nos quede una línea mano alzada, las tangentes debemos calcularlas de forma geométrica, ¿vale? Entonces, es bastante simple también. Fijaros, en la construcción está aquí. Lo primero es dibujar la circunferencia principal. Aquí no está la circunferencia principal, ¿vale? No sé por qué en el dibujo no está, pero es la circunferencia que tiene como diámetro AB. Y ahora se dice, se elige un foco. En este caso F' porque es el que es más cercano al punto P, ¿eh? Bueno, nosotros para hacer el cálculo lo que necesitamos no es la hélice propiamente dicha, sino sus elementos, ¿vale? O sea, ABCD, que son los ejes, y F' y F, que son los focos, ¿eh? El trazado de la hélice no nos importa dónde esté. Bueno, como decía, pues yo cojo una recta que una el punto F', que es el más cercano al punto P, con él, ¿vale? Y trazamos una circunferencia cuyo diámetro es esa recta, F'P, ¿vale? Bueno, pues esa circunferencia que hemos dibujado corta a la principal, que como digo, me ha desaparecido, en dos puntos, M y N. O sea, los puntos M y N son los puntos de corte de esa circunferencia con la principal. Bueno, pues los puntos M y N son las tangentes que estamos buscando, ¿vale? Si yo uno P con M y lo prolongo, tengo una tangente, y si uno P con N y lo prolongo, tengo otra tangente. O sea, ya están las tangentes. Ahora, si quiero encontrar además los puntos de tangencia, ¿cómo lo hago? Pues yo trazo paralelas a esas rectas por los otros focos, ¿vale? O sea, si yo tengo PM, que sé que es una tangente, y le trazo una paralela a ella por el otro foco, obtengo en la otra tangente el punto I, que es un punto de tangencia, y al contrario, ¿vale? No, perdón, las paralelas a las rectas que unen el centro con los puntos M y N, ¿vale? La recta que une el centro con N, la paralela me da el punto I, y la recta que une el centro con M, la paralela me da el punto X, ¿vale? Bueno, entonces, como digo, esta es una construcción para, sin saber o sin haber trazado la hélice, sin haberla trazado, encontrar las tangencias, las rectas tangentes a esa hélice por un punto exterior P, y además los puntos de tangencia, ¿eh? Y como digo, este sería el paso final de resolver un ejercicio diédrico, ¿eh? Si yo estas tangentes las trazo a ojo, naturalmente los puntos de tangencia me van a salir también a ojo, eso estaría mal, está mal hecho. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda de este tema? Me gustaría que pusierais la cámara, ¿vale? Si no os importa, ¿no? Es que parece que esté yo aquí hablando solo, de verdad. Yo por ahora no tengo duda. ¿Vale? Como digo, todo esto lo iremos viendo cuando empecemos a hacer los ejercicios diédricos, empezarán a aparecer cosas en las cuales tengamos que buscar esto, ¿eh? ¿Vale? Como digo, esto es un repaso
Esto es un repaso ya, ¿eh? Aunque ya he puesto algunos ejercicios de este tema, en realidad todas estas cosas irán apareciendo después cuando hagamos los ejercicios de diádico. Bueno, esta es otra construcción que, bueno, tampoco tiene mayor historia, que es trazar tangentes a una elipse, ¿vale? Pues, paralelas a una dirección dada. Esto es más raro que aparezca en un ejercicio diédrico, ¿eh? Pero bueno, ahí está la construcción, ¿eh? ¿Vale? Yo la explico también. Y esto es lo mismo pero por otro método. El primer método sería usando la circunferencia principal, ¿eh? Casi todas las tangentes se resuelven usando la circunferencia principal. Y este es otro método usando la focal, la circunferencia focal. Vale, aquí hay otra construcción que también tenemos que conocer porque también puede aparecer en un problema diédrico, que es la intersección de una elipse y una recta, ¿eh? ¿Vale? Entonces, cuando vamos a cortar una elipse con una recta, si queremos encontrar los puntos de corte exactos y no a ojo, pues este es el método, ¿vale? Se usa una focal, en este caso la focal es esta que está pintada aquí, un arco, ¿de acuerdo? Y utiliza las propiedades que hemos visto antes para hacer la construcción, ¿eh? Fijaros, bueno, aquí lo explico. Se encuentra de la focal de un foco, en este caso del F, pues del otro foco se hace el simétrico con respecto a la recta, ¿vale? Entonces, fíjate que si esta es la recta que vamos a cortar, pues el simétrico del otro foco sería SF'. Después se elige un punto cualquiera del punto P y se traza la circunferencia con centro en P que pase por SF' y por F'. ¿Eh? Como son simétricos, pues naturalmente la circunferencia va a pasar por los dos puntos. ¿Vale? Esa circunferencia va a cortar a la focal que hemos trazado antes en los puntos M y N. Y si se prolonga M y N y F', SF', se prolongan las dos rectas, va a dar un punto Q, ¿vale? Que trazando la circunferencia de diámetro FQ, pues va a cortar a la focal en dos puntos, R y S, ¿vale? Es un poquillo largo, y uniendo F con R y S obtenemos los puntos X, ¿eh? O sea que, bueno, es un poquillo largo, pero está aquí explicado. Y los puntos X y son los puntos de intersección, que aquí se ha trazado la elipse para que veáis que cuadra, pero que no necesitamos la elipse para encontrar puntos, ¿eh? De la recta con la elipse. Vale, entonces, en resumen, ya está la elipse. ¿Qué nos interesa de la elipse? Pues sus elementos principales. Voy a ir para atrás un poquito. Sus elementos principales, sus elementos adicionales, las circunferencias focales y la principal, la determinación de los ejes mediante este método o el teorema de Dandelin, cualquiera de los dos es válido para determinar los elementos de la elipse, el trazado de la elipse usando diámetros conjugados, ¿vale? Que preferentemente pues, lo hacemos por haces proyectivos, aunque lo podríamos hacer también por proporcionalidad o por afinidad, la tangente en un punto y la tangente por un punto estéreo. Esas son las construcciones que nos interesan, ¿vale? El resto, pues tampoco tiene bueno, el tema de la intersección de una elipse y una recta, pues también es posible si en algún ejercicio nos aparece, nos lo pide, ¿eh? Vale, segunda cónica, la parábola. En la segunda y tercera cónica no me voy a detener demasiado porque ya os he dicho que en los problemas de diédrico habitualmente no van a aparecer, ¿vale? No vamos a tener que aparecer que utilizar parábolas o hipérbolas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los círculos se proyectan como elipses y las elipses se proyectan como elipses, ¿eh? Si tuviéramos que hacer problemas en los cuales hubiera proyección cónica, por ejemplo, en la proyección cónica sí que interviene la parábola y la hipérbola, porque una elipse se puede proyectar como una parábola o como una hipérbola. Pero como digo, en diédrico, que se utilizan proyecciones cilíndricas, pues no vamos a tener ningún caso en los cuales una circunferencia se proyecte como una parábola, ¿vale? Eso va a ser imposible.
Pero bueno, os lo explico, ¿vale? Los conceptos básicos, y os pongo las construcciones, igual que las construcciones de la elipse, y la tenéis ahí como referencia. La parábola aparece cuando el ángulo de corte del plano con el eje del cono es igual, ¿vale? Cuando los ángulos son iguales, pues entonces el corte, fijaros que al ser paralela a la generatriz exterior, solo va a cortar a una parte del cono, a la otra parte del cono no la va a cortar. Entonces, pues la figura de corte es una figura abierta que tiene un vértice y que va hacia el infinito. Los elementos, esta es la ecuación matemática de la parábola, y los elementos de la parábola son el foco, el vértice, que sería la punta de la parábola, por así decirlo, el eje, la recta directriz y, bueno, un parámetro P. La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del foco y de una recta que se llama directriz, ¿vale? O sea que igual que en la elipse era la distancia a un foco y la suma al otro igual era una constante, bueno, pues aquí es diferente el lugar geométrico. Sería el lugar geométrico de los puntos que equidistan desde de un foco y a una recta, ¿vale? Como dice aquí, la parábola puede considerarse como una elipse cuyo segundo foco está en el infinito. Es lógico, ¿no? Si la parábola, si este ángulo lo bajo un poquito, ¿vale? Lo inclino un poquito más, ya obtengo una elipse, pero con el otro vértice muy lejos, pues bueno, pues podemos deducir que una parábola más o menos como si fuera una elipse cuyo segundo foco, o cuyo el otro extremo del eje mayor estaría también en el infinito. Bueno, aquí vienen las propiedades particulares que tiene una elipse. La directriz de la elipse sería la equivalente al círculo focal, ¿vale? La directriz de la parábola sería el equivalente al círculo focal. Lo que pasa es que como el eje mayor, en el caso de la parábola, es infinito, pues claro, una circunferencia de diámetro infinito es una recta. O sea que hay equivalencia, hay cierta equivalencia entre los elementos de la parábola y de las elipses, ¿vale? Entonces, fijaros que la directriz es la circunferencia focal del foco impropio, o sea que se correspondería con la circunferencia focal del otro foco que está en el infinito. La tangente esta M, por el punto B, por el vértice, se corresponde con la circunferencia principal de la elipse, ¿vale? Que sabemos que era la circunferencia cuyo centro estaba en el centro de la elipse. En este caso, como el centro de la elipse también está en el infinito, pues la circunferencia principal se convierte en una recta también. Bueno, y esta propiedad, pues es la misma que nos aparecía en la elipse. Aquí. Aquí, ¿vale? Es esta misma propiedad. Nos aparece en la parábola de esta forma. ¿Vale? Entonces dice que el punto de contacto en una parábola, la tangente está alineado con el foco, ¿vale? Con un foco, con el impropio y con el simétrico del otro respecto a la tangente, ¿vale? O sea que si tengo un punto P y tengo aquí el simétrico con respecto a la tangente del foco, pues ese simétrico está en la directriz y están alineados con el infinito, ¿vale? O sea que F' y P sería una recta paralela al eje de la parábola. Es el mismo teorema que en el caso de la elipse. Bueno, aquí también podemos aplicar Dandelin, lo que pasa que como la elipse solamente tiene un foco, pues haríamos solamente una esfera, ¿vale? Entonces podemos deducir que si pintamos aquí la generatriz y dibujamos la esfera tangente, pues tenemos que el foco es el punto de tangencia este, ¿vale? Es exactamente igual que en el caso de la elipse. El trazado, pues lo mismo. El trazado por puntos se hace aprovechando la propiedad que tienen los puntos. O sea, yo cogería un punto aleatorio
y como sé que la distancia que tiene hacia el foco y hacia la directriz es la misma, pues nada, pues voy trazando arquitos y encuentro las longitudes. ¿Vale? También el de haces proyectivo es similar, me permite dibujar un tramo, yo elijo un punto cualquiera, divido entre el vértice y ese punto en el mismo número de partes y trazo los rayos, ¿vale? Igual. En el caso de la parábola no hay diámetros conjugados, ¿vale? No jugamos nunca con diámetros conjugados, como en la elipse. Aquí solamente jugamos con los ejes. La tangente y la normal, pues igual, idénticos, ¿vale? Encontramos la tangente, trazamos los radiovectores, sabiendo que un radiovector es paralelo al eje, porque el otro foco está en el infinito, ¿vale? Entonces, fijaros que la bisectriz exterior de los radiovectores es la tangente y la bisectriz interior de los radiovectores es la normal. O sea que es exactamente igual que la elipse. Y bueno, aquí tampoco me voy a detener, que es una tangente por un punto exterior, ¿vale? La intersección entre la parábola y una recta, que serían también dos puntos, y ya está. Bueno, y en los apuntes incluso viene alguna cosilla más. Pero como digo, en la parábola pues tampoco nos vamos a detener demasiado. Y por último ya terminamos con la hipérbola, que nos va a pillar el toro. Y en la hipérbola, pues el ángulo de corte del plano con el cono es menor, ¿vale? Que el ángulo del cono. Al ser menor, pues el plano corta a las dos secciones del cono en dos curvas diferentes. Y esas curvas son simétricas, son idénticas, ¿vale? Aquí están los elementos de la hipérbola, el centro de la hipérbola, el eje, ¿vale? El eje real, hay un eje imaginario también, que es el eje de simetría de las dos curvas, ¿vale? La ecuación matemática de la hipérbola y lo que me dice la ecuación de el lugar geométrico de la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia a los focos es constante, ¿vale? O sea que es como justo la inversa de la hipérbola, de la parábola. La parábola es constante la suma de las distancias y en la hipérbola es constante la diferencia de distancias. Como esa diferencia puede tener dos signos, por eso hay dos ramas de la hipérbola. Bueno, la hipérbola como lugar geométrico, pues también, aparte de ser el lugar geométrico ese que he dicho, pues también dice que los puntos, el lugar geométrico de los puntos de plano ¿dónde está? Aquí. Perdón, los centros de las circunferencias tangentes a otra dada que pasan por un punto exterior. Bueno, pues también. Y también el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una circunferencia y de un punto exterior. ¿Vale? O sea que más o menos, igual que ocurría en la elipse, que teníamos dos definiciones de la elipse como lugar geométrico así un poco raro, pues aquí ocurre lo mismo. La hipérbola se parece a la elipse en que tiene dos focos, ¿vale? Pero también se parece a la parábola en que tiene unas ramas que van hacia el infinito. La hipérbola tiene algunos elementos que no aparecen en la elipse, que son las asíntotas, que serían, por así decirlo, las direcciones que tienen las ramas en el infinito, ¿no? ¿Vale? Y se pueden calcular con esta figurita de aquí, tampoco voy a entrar mucho cómo se calcula. Se calculan haciendo ahí las circunferencias focales y la circunferencia principal. Hipérbolas conjugadas son las que comparten asíntotas, pero están los ejes cambiados, ¿vale? El eje principal de una es el eje imaginario de otra y al contrario. Y aquí viene, pues, las hipérbolas tienen diámetros conjugados también. Aunque el concepto de diámetro conjugado es el mismo que la elipse, es exactamente igual, pues bueno, pues a lo mejor no es tan evidente como la elipse porque estamos hablando de diámetros interiores en la elipse y aquí estamos hablando de diámetros exteriores de la curva, ¿vale? Pero el concepto es exactamente igual. Aquí vienen más propiedades, tampoco vamos a entrar en más detalle, pero igual estamos hablando de propiedades que cumplen los puntos de la elipse, sus tangencias y sus normales. El teorema de Dandelin, igual, ¿vale? Estamos representando los conos, el plano de corte y tendríamos las esferas. Y lo que me dice el teorema de Dandelin es que los puntos de tangencia de las esferas con el plano de corte son los focos, ¿vale? Entonces aquí lo estamos usando para encontrar o para determinar la situación de los focos
y de los vértices cuando tenemos la construcción. Bueno, el trazado de la hipérbola igual, se hace también o por puntos aprovechando la propiedad o por haces proyectivos, también cogiendo un punto cualquiera Q y dividiendo la rama a partir del vértice en n partes, ¿vale? En este caso por 10 partes y hacemos los haces proyectivos, ¿eh? Como digo, estos apuntes tenerlos ahí de referencia. La tangente y la normal también igual, ¿eh? Fijaros, los radiovectores son las líneas que unen el punto con los focos. Bueno, pues una bisectriz es la tangente y la otra bisectriz es la normal. En este caso es al contrario que en la elipse. La bisectriz interior es la tangente y la bisectriz exterior de esos dos radiovectores es la normal. Pero bueno, una es la normal y otra es la tangente. Pero fijaros que es lo mismo, es la misma propiedad que en la elipse y en la parábola. Vale, las tangentes exteriores por un punto, aquí viene el procedimiento. ¿Vale? Las tangentes exteriores paralelas a una dirección. También, y ya está, y ya no hay más nada, porque me parece que incluso la construcción de la intersección de una hipérbola con la recta, creo que no la he puesto aquí en las transparencias, pero está en los apuntes, ¿vale? O sea que ahí en los apuntes también tenéis todo esto y tenéis además de recta con la hipérbola, ¿vale? Bueno, en resumen, ¿de acuerdo? Tener como referencia, sobre todo para el tema de la elipse, y vuelvo a repetir, los elementos de la elipse, a ver, que encuentre, ¿vale? Fundamental. Los elementos de que es la circunferencia principal y la focal. La determinación de los elementos de la elipse mediante esta construcción o mediante el teorema de Dandelin, no olvidarlo, que son diámetros conjugados y cómo podemos encontrar el trazado a partir de los diámetros conjugados, ¿vale? La normal y la tangente por un punto o por un punto exterior. Y, bueno, en ciertos casos nos puede hacer falta la intersección, ¿de acuerdo? Entonces, dejároslo eso siempre como referencia y en el momento que tengamos ejercicios, que será pronto, en el cual tengamos proyecciones como dice, veréis cómo tenemos que tirar de esta información.